Leeremos con todo respeto la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Pedro 3, del versículo 14 al 18. La palabra de Dios dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas que arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dejamos el lugar a nuestro pastor Elías Gómez García para darnos el mensaje con el tema La sabiduría, clave del buen emplear. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Gracias damos al Señor por sus bendiciones, su asistencia en nuestras vidas, por su auxilio en la vida de nuestros hermanos que han estado por momentos difíciles, los cuales hemos rogado que su gracia siga siendo en sus vidas. Y amados hermanos, pues tenemos una vida que vivir, ¿verdad? Una vida que se nos ha sido otorgada y que con el favor del Señor hemos de aprender a llevarla bajo su dirección y bajo su bendición. El día de hoy es abordar un poquito abundar sobre el tema la sabiduría y el título es Clave del buen emplear. La sabiduría, clave del buen emplear. A la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios, estamos situados en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 18. Y en su momento hemos abordado este pasaje bíblico, porque a la luz de ese pasaje, ¿verdad?, se da respuesta a una de las grandes incógnitas de todos creyentes. ¿Cómo vivir cristianamente? ¿Cómo es el vivir cristiano? En este esquema presentado por el apóstol Pedro, delimita lo que el cristiano debe tener en mente en su diario vivir. Desde ese capítulo número 3, especialmente en ese verso 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Eso es lo que presenta el apóstol Pedro. Y expresamente quiero aludir a los versos 14 al 18, donde delimita pues lo que el cristiano debe de tener en mente entonces en su diario vivir, el hecho de vivir santamente, no descuidadamente. Verso 14 dice: oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Debe tener en mente también vivir con el galardón en mente. La paciencia del Señor Jesucristo, dice el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sí? La paciencia del Señor es para salvación. Será el galardón, ¿verdad?, con lo cual el Señor nos conceda al final de la jornada. Vivir con el galardón en mente, el que somos salvos y recibiremos la salvación en Cristo. Pero también hemos de vivir de manera vigilantemente. Verso 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hay que vivir de manera vigilante, pero también de manera
ferviente, vivir fervorosamente. Verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El cómo vivir. Entonces, en este relato de la palabra de nuestro Dios, entonces, tenemos que tomar en cuenta que el texto de la Escritura nos insta a no solo vivir la vida, sino saber vivirla a la luz de las promesas de Dios, pero también saber emplear todo aquello que se nos ha otorgado para vivirla, ¿sí? Emplear todo aquello que se nos ha otorgado para vivirla. Es así donde expreso, ¿verdad?, que la sabiduría es clave para el buen emplear o para el saber emplear como tal, ¿sí? En ese relato inmerso en los versos 15 y 16, después de decir que hemos de vivir, ¿verdad?, con el galardón en mente, versos 15 y 16, Pedro cita a Pablo para afirmar su posición, ¿sí? Expresamente dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pablo quiere, al unísono, ¿verdad? Pedro ve en Pablo una concordancia en cuanto a la doctrina del día del Señor y cuanto al vivir de manera piadosa, y en cuanto a la paciencia del Señor, que es para salvación. Es citado, ¿no? Ahora, ¿qué de Pedro y qué de Pablo? Bueno, ambos como tal, porque aquí cita, ¿verdad?, y lo expresa así, como también nuestro amado hermano Pablo. Existe una estimación como hermanos, se reconocen como miembros del cuerpo de Cristo, como siervos del Señor. Ambos como tal también se estimaban, pero de igual manera tenían ministerios muy específicos, ministerios propios, pero también tenían situaciones de vida, ambos, que perfeccionar. Ninguno de los dos como tal, ¿verdad?, eran producto terminado. Ambos estaban en ese proceso santificador. Pues Pedro, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que él reconoce el hecho, ¿verdad?, de que el Señor es el que perfecciona la vida. Pablo, al igual, ¿verdad?, en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en ese aspecto ambos tienen en este reconocimiento apostólico como tal. En las cartas de Pablo, como hemos de leer, se reconoce como apóstol de Jesucristo. Y Pedro, de igual manera, como lo expresa en el 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ambos eran apóstoles de Jesucristo. Y se respetaban y se estimaban. Y de igual manera reconocía, ¿verdad?, como Pablo lo va a expresar, y aquí quiero hacer referencia al libro de Gálatas capítulo número 2. En el libro de Gálatas capítulo número 2, de los versos 7 al 10, se especifica que ambos tenían ministerio específico. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Unos fueron a los gentiles y otros fueron a los judíos. Y expresamente, ¿verdad?,
Pedro fue enviado a los judíos a compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo, y Pablo a los gentiles, de los cuales él da testimonio en muchas de sus cartas. Y como reitero, ¿verdad?, cuando señalo que tenía sus propias situaciones de vida que perfeccionar, porque versículos posteriores en este capítulo número 2, expresamente del 11 al 15, Pablo reprende en este caso a Pedro. Y lo expresa así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, su comportamiento no era decoroso, por lo tanto, o recto, como dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Bueno, le dije a Pedro, bueno, ¿qué está pasando, Pedro, contigo? Y quienes han comentado este pasaje señalan, ¿verdad?, que a esta altura se ve que no hubo resentimiento, no hay algún rencor, algún distanciamiento, sino da a entender que Pedro asumió y recibió esta reprensión de parte del apóstol Pablo, al grado que lo está citando, y en esa citación, ¿verdad?, que está haciendo, pone de manifiesto que Pablo en realidad es un hombre, un siervo del Señor. Ahora, esta referencia que dice como nuestro hermano Pablo también se va regresando al pasaje en 2 de Pedro 3:15, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Esta referencia se precisa, ¿verdad?, que más bien que ser una referencia específica es una experiencia general. Muchos han indagado porque no se precisó cuáles son las citas en sí de las epístolas del apóstol Pablo a las que está haciendo referencia, en este caso, Pedro. Pero lo que se concuerda es que es una referencia general a los escritos del apóstol Pablo. Y hay una consideración que los receptores de las cartas de Pedro ya tenían también conocimiento de las cartas de Pablo como tal. A saber, como el texto lo dice, ¿verdad?, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo escribió 13 cartas. En el Nuevo Testamento como tal, comprenden la mayoría casi de los escritos del Nuevo Testamento, ¿sí? Casi está la mitad de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, escribió 13 cartas, consideradas desde el libro de Romanos hasta el libro de Filemón. En cada una de ellas se especifica que él es su autor, Pablo. Y se conoce porque la mayoría de ellas tiene una salutación. Y siempre dice Pablo, siervo de Jesucristo, o apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y regularmente al final de sus escritos, en sus salutaciones finales, también agrega que él está escribiendo, aunque a veces, como el libro de Romanos, el que dicta el escrito es él, y el que escribe, dice ahí, la palabra se llama tercio, el cual os también saluda, dice el texto. Pero bueno, esa es una manera de entender que ciertamente Pedro no está hablando cosas que se desconocen. Está citando a Pablo como un escritor de los escritos sagrados, ¿sí? En este caso, que
también lo que está haciendo el apóstol, lo que ha hecho el apóstol Pablo, es palabra inspirada por Dios. Ahora, todo cuanto hizo, pues el texto lo va a señalar, ¿verdad? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Todo cuanto hizo fue acorde a la sabiduría que le fue dada. Ahora, hemos de entender que a la luz de los escritos del apóstol Pablo, la sabiduría se concede como un don espiritual dado por Dios o recibido por Dios. En la primera carta de Corintios, capítulo 12, la Biblia dice: ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. En ese aspecto es el Espíritu Santo que capacita o dota a los hombres para ser, en este caso, sabios y poder expresar, o como se dice en esa primera carta de Corintios, y en otro tema ya hicimos alusión, ¿verdad? En 1 Corintios 2, 6 al 16, donde claramente Dios a través del Espíritu Santo revela su plan salvador o redentor en Cristo. Y es el que capacita para poder discernir espiritualmente su plan o su obra redentora en Cristo. Así que la sabiduría que le fue dada es empleada en el extendimiento del reino de Dios. En sus escritos que reconoce el apóstol Pedro que no son tan fáciles de entender. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, aludiendo a otros escritos inspirados para su propia perdición. Por lo que en este caso, ¿verdad?, se está precisando lo siguiente, que Pedro está diciéndonos que Pablo empleó la sabiduría que le fue dada por Dios para la elaboración de sus escritos, ¿sí? Y que tales escritos lo hizo con autoridad apostólica, como también lo expresan cada uno de las epístolas o cartas del apóstol Pablo. Y también se precisa que lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo que moraba en él y lo capacitó para dar palabras de sabiduría. Y en este caso, palabras inspiradas por Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Es el mismo Pedro que reconoce entonces que es el Espíritu Santo quien verdaderamente dirige e inspira a los santos hombres de Dios que establecerían el canon de las Escrituras. En esa segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 20-21, expresa: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en las palabras del apóstol Pablo hemos de recordar 2 Timoteo 3:16, que toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ambos concuerdan en que son dirigidos por el Espíritu Santo. Pero también hemos de tomar en cuenta que en los escritos de Pablo tienen verdaderamente carácter canónico. Porque cuando en este capítulo 3, verso 16 dice, como también las otras escrituras, está comparando o igualando a Pablo, que sus escritos tienen carácter canónico, forman parte de las palabras inspiradas por Dios. Ahora, esta es una marcada diferencia, lo que está asegurando, afirmando Pedro, con los falsos maestros a quienes él está contrarrestando en
esta carta. Es todo el capítulo número 2, falsos maestros y falsos profetas que pues simplemente obran con poder humano, ¿verdad? Y lejos de la voluntad del Señor. Y expresamente el verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ya con esto es una evidencia manifiesta que no hay temor de Dios, no se dejan de guiar por el Espíritu Santo, verdaderamente no obran en el poder de Dios ni en el poder de su Espíritu Santo. Ahora, la precisión bíblica entonces es que Pedro no solamente nos está diciendo el cómo vivir, como lo hemos precisado al inicio ya, sino también Pedro nos está diciendo que Dios mismo nos dota, nos capacita, nos provee de aquello con lo cual hemos de vivir y con lo que hemos de emplear para poder vivir y ejercitarlo o ejercerlo durante la vida. Por lo tanto, Pedro ya nos ha dicho que Pablo, nuestro amado hermano Pablo, nos escribió según la sabiduría que le había sido dada por Dios. Así escribió. Sí, Pablo empleó la sabiduría de Dios para los menesteres que tenía que realizar como su siervo que era. Y reitero esta idea entonces. El cristiano no solo debe vivir la vida, ya contamos con ella, ¿verdad? Sino también debe de aprender a vivirla y vivirla a la luz de las promesas del Señor. En esta carta Pedro ha dicho, ¿verdad?, que es necesario añadir a la fe, en el verso 1:5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que nutrirla también, para poder emplearla de manera sabia y poder vivir como instrumentos útiles en las manos del Señor. Pero también tenemos que aprender a emplear aquello que nos ha sido otorgado para poder vivirla. En el caso de Pablo, fue dotado de muchas capacidades y entendimientos, pero sabemos bien, ¿verdad?, que Pablo renunció a mucho de ello para depender verdaderamente de Cristo y del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Supo tener prioridades de vida y de aquello que verdaderamente daba sentido, significado y sobre todo le permitía vivir y emplear la vida de manera sabia. Por lo tanto, el término emplear se entiende como gastar, consumir, utilizar, usar, ¿sí? Por eso hemos dicho que la sabiduría es clave para el buen emplear, para que lo que hagamos, ¿verdad?, lo hagamos de manera sabia. Sí, la sabiduría es útil y es útil en vida. Entonces, hemos de emplearla. Quiero traer a mente o hacer referencia a Eclesiastés, capítulo número 9, verso número 10. Eclesiastés 9, 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que tengamos la oportunidad de hacer, todo lo que se nos confíe, para lo que tenemos capacidad, para lo que tenemos entendimiento, hagámoslo. Dice, entre tanto haya vida, porque llegará el momento de que la vida se termina. Y allá no hay obra, trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ya la sabiduría ya no es útil. Si la sabiduría ha de ser útil es en vida. En este caso, ¿verdad?, es en la vida en la que la hemos de emplear. Así que bajo el entendimiento y la sabiduría, al igual que la Escritura hace esa puntualización, Pablo escribió
conforme a la sabiduría que Dios le había dado. Y si Dios le ha dado sabiduría, nos ha dado sabiduría, preguntémonos ¿para qué? Y si es así, ¿en qué la estamos empleando? O mejor dicho, la estamos ocupando, la estamos haciendo. Sabemos que estamos en un tiempo donde se necesita la sabiduría de Dios, no solo para saber vivir, sino para poder abrirnos paso aún en medio de esta situación latente o presente como es la pandemia. Diferentes maneras de poder presentar el Evangelio, no solo a las personas que no lo conocen, sino recordarlo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Dios sigue usando a su iglesia, ¿verdad? Y sigamos reconociendo que dependemos de Él para poder vivir de manera sabia. Y en este caso, para que podamos emplear nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, siempre bajo esa dirección del Espíritu Santo, para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. No en vano, pues, ¿verdad? Al cerrar su segunda carta, el apóstol Pedro precisa: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos estar en una continua progresión. Debemos ser constantes e ir adquiriendo mayor conocimiento, desarrollando habilidades, capacidades. Y estar, ¿verdad?, ocupados siempre en la obra del Señor. No en vano Pablo en su momento, en 1 Corintios 15, va a decir expresamente en el verso 1 Corintios 15, capítulo 15, en los versos 56 de 58 dice: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que cada uno de los recursos, y especialmente esa gracia de sabiduría, la empleemos para el extendimiento del reino de Dios, para la edificación de la iglesia, para bendición de nuestros hogares. Los que son casados, en sus matrimonios, los que tienen un hogar ya en su familia, en las relaciones laborales, en las relaciones con los vecinos y sobre todas las cosas en las relaciones con la iglesia. Que nos hagamos presentes, que nos hagamos sentir y que sepan, ¿verdad?, que estamos aquí para ser siervos del Señor y que vamos a emplear todo cuanto Dios nos ha dado por gracia para bendición de la humanidad, para hacer bendición a otros, pero sobre todas las cosas, para mostrar cuán gran, maravilloso es el Señor. Yo sé que hay muchas situaciones que van a demandar sabiduría y que muchas personas a veces sus mentes, por tantas situaciones que hay, ya no les permite. Es ahí donde hemos de pedir sabiduría de Dios y actuar sabiamente e intervenir, ¿verdad?, para bendición de la vida de otros. Y tal como la Escritura lo señala, según la sabiduría que nos ha sido dada, en el caso de Pablo, escribió y sus escritos eran canónicos, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué hará usted con la sabiduría que Dios le ha dado en esa comunión que tenemos por mediación de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Dios siga capacitándonos y dándonos entendimiento para saber vivir, y en el lapso, ¿verdad?, de vida que el Señor nos conceda, sigamos siendo instrumentos útiles en sus manos y para bendición de muchas vidas. A el Señor sea la gloria por ello. Como bien cierra este escrito, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.